A la Virgen María le damos varios títulos. Hoy vamos a hablar de uno de esos títulos que se le da a la Virgen María. Muchas veces hemos llamado a María Arca de la Nueva Alianza. ¿Dónde decimos eso? En las letanías. Arca de la Alianza o Arca de la Nueva Alianza. Pero ¿en qué se basa la Iglesia Católica para decir que María es el Arca de la Nueva Alianza? ¿Será que se le ocurrió de la nada? ¿Será que la Iglesia se inventó una enseñanza sobre la Virgen María? ¿Por qué nosotros decimos que María es Arca de la Nueva Alianza? Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2676. Apunte ahí, numeral 2676 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el párrafo B dice lo siguiente: llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Vean cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que María es la hija de Jerusalén, es un título que se le da, la hija de Sión, el arca de la alianza y el lugar donde reside la gloria del Señor. Pero también vean cómo este numeral nos cita varios textos de la Biblia. Por ejemplo, Sofonías 3:14 y el versículo 17, Zacarías 9:9 y Segunda de Crónicas 5, versículos 7 al 14. El Catecismo de la Iglesia Católica es bíblico. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza es apoyada de una forma directa o indirecta siempre en la Sagrada Escritura. Ahora bien, tenemos que decir y aclarar que todos los atributos que se le dan a la Virgen María son cristocéntricos. Es decir, cada vez que hablamos de la Virgen María por un título o por un atributo, es porque estamos hablando de Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos diciendo que Cristo es Dios, no que María es una diosa, sino que Jesús es Dios y ella es la mamá de Jesús. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Siempre el atributo que se le da a María es cristocéntrico. Amén. Muy bien. Algunos de los títulos que se le dan a la Virgen María, se le dice hija de Sión. Vamos a leer Sofonías 3:14. Oiga lo que dice: alégrate, oh hija de Sión, y que se oigan tus aclamaciones, oh gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén. Palabra de Dios. Resulta que cuando Sofonías dice alégrate, oh hija de Sión, son las mismas palabras que utiliza el ángel Gabriel cuando saluda a María. Alégrate, llena de gracia, que muchas veces proclamamos diciendo salve, llena de gracia. Es lo mismo que dice Sofonías 3:14, salve, oh hija de Sión. Vemos que entonces es cambiada el título, llena de gracia, por hija de Sión. Son títulos que se le dan a la Virgen María: la llena de gracia, la hija de Sión, la hija de Jerusalén. Vamos a ver entonces cómo concluye Sofonías capítulo 3, pero ahora en el versículo 15.
pues Yahvé ha cambiado su suerte, ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues Yahvé, Rey de Israel, está contigo. Palabra de Dios. Vean ahora cómo son las mismas palabras del ángel Gabriel, pero en el versículo 15. En el versículo 15 dice, Yahvé, Rey de Israel, está contigo. El ángel le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, es el mismo texto en donde se está anunciando a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios, y ahora se está profetizando que la hija de Jerusalén, la hija de Sión, es aquella en la que el Señor va a estar siempre con ella. Vamos a ver entonces cómo lo dice Zacarías, porque Zacarías también hace una alusión a la hija de Sión, pero deja más claro quién es esa mujer, la hija de Sión. Dice Zacarías 9:9, alégrate, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Segunda parte del Zacarías 9:9, pues tu rey viene hacia ti, él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Palabra de Dios. ¿Quién iba montando hacia Jerusalén un burro? El domingo de Ramos. Es decir, que la profecía de Zacarías 9:9 nos está hablando de Jesucristo. Pongan atención a esto, porque resulta que los reyes entraban no en burro, entraban en caballos, y eran caballos especiales para los reyes, caballos de raza. Sin embargo, este rey es humilde y entra montado en un burro, en un animal de carga. Entonces, ¿quién es la madre de ese rey? A la que dice, alégrate, llena de gozo, oh hija de Sión, hija de Jerusalén, porque tu rey viene hacia ti. Tu Señor es humilde, es un rey y es victorioso. Por supuesto, son las mismas palabras que se le dan a María en la anunciación del ángel. Alégrate, salve, llena de gracia, el Señor es contigo, porque vas a ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de Dios. Es una profecía clara de la Virgen María. Por eso a María le damos estos títulos especiales. A veces la gente cree que cuando alabamos a la Virgen María, cuando en las letanías le damos ciertos títulos, es porque lo que queremos es exaltar a María y dejar de medio lado a Dios. No, es que todos los atributos que se le dan a María nos refieren a Cristo. Ella es la hija de Sión, porque si ella es la hija de Sión, Jesucristo es el Rey humilde, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel Rey que iba a entrar victorioso a la Jerusalén. Ahí es donde entendemos entonces cómo la iglesia enseña sobre María. Enseña de María, pero desde una perspectiva cristocéntrica. Todos los atributos de María le vienen de Cristo. Si María no hubiera sido la madre de Jesús, en este momento no sabríamos nada de ella. Pero ella, al convertirse en la madre de Jesús, la ha convertido en la madre de la iglesia, porque ella es madre no solo de la cabeza, ella es madre del Cristo completo, cabeza y cuerpo. Amén. Muy bien. Hay una película que hace mucho tiempo salió en los cines, que se llamaba En busca del arca perdida. No sé si alguna vez la habrán visto, de Indiana Jones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Harrison Ford cuando actuaba como Indiana Jones? Resulta que esta película fue una de las más taquilleras en 1981. De hecho, fue en aquel momento, sus efectos especiales era lo último en tecnología, pero en aquel momento la historia contaba que el arca de Dios, el arca de Israel, se había perdido y tenían que encontrarla por una razón, porque el arca tenía poderes
especiales. ¿A qué se referían? Para ellos, el arca era un símbolo de victoria. Para ellos, el arca le daba atributos poderosos a quien poseía el arca. Es decir, para la película, le daban a entender como que un gobierno que tuviese el arca iba a ganar todas las batallas. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, el arca de la alianza era utilizada como un signo de victoria. Siempre el arca era llevada adelante con el fin de vencer las batallas. Y el pueblo de Israel vencía las batallas. Una vez secuestraron el arca y el país que secuestró el arca empezó a tener pestes. Y fue tanta la peste que tuvieron que devolver el arca porque estaban todos muriendo. Es decir, una vez más el arca le da la victoria al pueblo de Israel por encima de los demás pueblos. Ahora bien, nosotros hoy vamos a hacer un viaje en busca del arca perdida. ¿Quién es el arca perdida? ¿Dónde está el arca perdida? ¿Por qué se perdió el arca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es el arca de la alianza? Vamos a leer la Sagrada Escritura en Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 20. Apunte por ahí, hermano, vea. Éxodo 25, 10, 20. Dice así: harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1,5 codos de ancho y otro 1,5 codos de alto. Lo revestirás de oro fino, por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Palabra de Dios. El arca de la alianza era más o menos como un cofre que medía 75 de alto por 75 de ancho y 1,25 m de largo. A veces las personas confunden el arca de Noé, porque se llama arca, con el arca de la alianza, pero son dos objetos totalmente diferentes. El arca de Noé era un barco gigantesco, mientras que el arca de la alianza realmente era algo pequeño, era una especie de sarcófago o cofre. El arca tiene varios símbolos. Primero, el oro, es decir, el oro era el más rico metal que había en aquella época, lo más precioso. Por eso dice que el arca tiene que ser revestida de oro por dentro y por fuera, signo de la pureza y santidad de aquel objeto. Mucha atención con esas características, porque si decimos que María es el arca de la nueva alianza, estamos diciendo entonces que María tiene que ser aquella persona más sagrada para el pueblo de Dios, aquella criatura más pura, porque está hecho con los materiales más puros, para poder ser ella la madre de Jesús. Y continúa la descripción del arca, oiga lo que dice: le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también 2 varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ella. Palabra de Dios. Esas varas eran para transportar el arca. El arca era tan sagrada que cuando un sacerdote intentó tocar el arca, cayó muerto en el momento. Vea lo sagrado que era para el pueblo de Israel y para Dios el arca de la alianza. Entonces, ¿qué hacían? Ellos lo único que podían tocar eran las varas. Podían echarse a hombro las varas y podían transportar. ¿A qué les recuerda eso? Procesiones. Ya vamos a ver lo de las procesiones. Sigamos leyendo. Éxodo 25, 16. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mucha atención. ¿Qué era el testimonio? Las tablas de la ley. Dentro del arca de la alianza se iban a colocar
las tablas de la ley de Moisés. Y mucha atención, porque esas tablas tenían algo particular, y es que dice la Escritura que el dedo de Dios fue el que escribió la ley de Moisés. Es decir, es la palabra de Dios en piedras. Ahora vamos a ver todo el significado de estas palabras. Éxodo 25, 17. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1,5 codos de ancho. Palabra de Dios. Resulta que el arca era como un cofre abierto, pero luego se le iba a poner una cubierta, como una tapa a la que se le llamaba el lugar del perdón. Es decir, que aquel lugar iba a ser santo, sagrado. Vamos a ver entonces cómo concluye la explicación de qué es el arca. En Éxodo 25, 18 dice lo siguiente: asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba, y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro, y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca de la alianza. Palabra de Dios. Ahora resulta que Dios le manda hacer a Moisés sobre el arca 2 imágenes. Y esas imágenes que estaban sobre el arca eran transportadas a hombros. Ahora sí, parece una procesión con imágenes. Es decir, que no hay ningún problema en tener imágenes siempre y cuando éstas no sean un ídolo. Eso es lo que realmente nos dice Dios. ¿Los ángeles son dioses? No, ¿verdad que no? Simple y sencillamente son imágenes que son representadas a través de las figuras de los querubines. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una imagen de la Virgen María y la llevamos en procesión, ¿la Virgen María es una diosa? No, tampoco. La Virgen María simple y sencillamente es una servidora de Dios, una criatura de Dios que está siendo representada en una imagen. Así de sencillo. Ahora, todo esto tiene un gran simbolismo, porque esos 2 querubines representan a los 2 querubines que iban a estar en la entrada del paraíso. ¿Se acuerda? Que iban a proteger el paraíso para que Adán y Eva no entraran nuevamente. Quiere decir que esta arca representa el paraíso. Allí donde se da el paraíso estaban los querubines protegiéndola. Bueno, eso es lo que nos enseña el arca de la alianza. Ahora, ¿qué se hizo el arca de la alianza? ¿Dónde está el arca de la alianza? Vean, les voy a decir algo. Si su Biblia no es católica, a usted no le va a aparecer este texto. Pero si su Biblia es católica, sí le va a aparecer este texto. ¿Por qué? Porque es uno de los libros deuterocanónicos. Nosotros sabemos qué le pasó al arca por una razón, porque tenemos la Biblia completa. ¿Sabe qué han hecho muchos pastores evangélicos para citar este texto? Llegan y dicen, este libro no es parte de la Biblia, pero sí es un libro de historia judía. Y entonces ahí se nos cuenta qué pasó con el arca. Entonces, para justificar que puedan utilizar algo más que la Biblia, terminan yéndose a Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Oiga lo que dice Segunda de Macabeos. En esos textos se decía que el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías, está hablando del profeta Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Palabra de Dios. Judas Macabeo está describiendo cómo el profeta Jeremías, el mismo de la escritura de Jeremías, tomó el arca
con la tienda de las citas y el altar del incienso y los metió en una cueva secreta. Tapó la cueva e inmediatamente él se retira de aquel lugar. Vean lo que sucede en el versículo 6. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Es decir, el arca de la alianza y aquel lugar iba a quedar escondido. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios viera el momento preciso, el momento oportuno. Y vean cómo concluye el versículo 8. El Señor entonces mostrará esto. Oiga lo que va a mostrar el Señor para poder encontrar el arca de la alianza. Aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Palabra de Dios. Resulta que en tiempo de Moisés, cuando Moisés se iba a encontrarse con Dios en el arca, porque Dios dice que él iba a presentarse delante de Moisés en medio de los querubines del arca de la alianza. Entonces, cuando Moisés se dirigía a la tienda de las citas, una nube cubría con su sombra el lugar santísimo, y la gloria de Yahvé se manifestaba en aquel lugar. Cuando Salomón construye el templo, sucede lo mismo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, que dice que tanta era la gloria del Señor y la nube había cubierto aquel lugar que los sacerdotes tuvieron que salir porque eran indignos de estar en ese lugar tan santo. Todo esto tiene un gran significado con respecto a Jesús y a María. Ya lo vamos a ver. ¿Qué representaba el arca de la alianza para los judíos? Dice Éxodo 40:21. Llevó entonces el arca a la morada, es decir, a la tienda de las citas. Colgó la cortina y cubrió así el arca de la alianza, como Yahvé había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Versículo 35. Moisés ya no podía entrar en la tienda de las citas, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Palabra de Dios. La gloria de Yahvé o la manifestación de la nube es conocido por los judíos como la Shekinah. La Shekinah es la palabra que se utilizaba para decir la presencia de Dios, la gloria de Dios o la nube que cubría aquel lugar tan sagrado. Vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento cuándo aparece otra vez la nube, porque dice que la nube no aparecería más hasta que apareciera el arca de la alianza. Cuando se aparezca la nube, ahí se va a encontrar el arca de la alianza. Y vea lo que dice Lucas 1:35. Contestó el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Acaba de aparecer la nube que cubría el arca de la alianza, pero ahora se aparece sobre la Virgen María, el arca de la nueva alianza. Vean cómo dice que en Éxodo 40 la nube cubrió la tienda de las citas, y vean cómo aquí dice que el Espíritu Santo cubrirá con su sombra a la Virgen María. Por supuesto, la gloria de Dios se está manifestando porque el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, se está manifestando en aquel lugar donde está la Virgen María. Ahora bien, nosotros creemos que la Virgen María, así
como sucedió en la antigua alianza con el arca, fue cubierta por esta nube que fue la que engendró al Hijo de Dios. Amén. ¿Qué hacía tan especial el arca? Póngale mucha atención a esto. ¿Qué hacía tan especial el arca? Porque algo debía tener el arca que la hacía tan especial. Si el arca no tuviese o no contuviese algo muy especial, no sería tan especial como lo profesamos. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente: donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro, el arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Palabra de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Un vaso con el maná, la vara de Aarón, la que había florecido para escogerlo como sumo sacerdote, y las tablas de la ley. Es decir, dentro del arca de la alianza no solamente se colocó las tablas de la ley, sino también un vaso de oro con el maná, el pan que caía del cielo, y también la vara de Aarón. Eso lo podemos ver desde lo que la iglesia llama la tipología. ¿Qué es la tipología? Es una rama de la teología que ve en las figuras del Antiguo Testamento las realidades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el maná. El maná en el Antiguo Testamento se decía que era pan que bajaba del cielo. Eso está en Éxodo 16:32. Pero resulta que Jesús en el Nuevo Testamento se compara con el maná. Y él dice en Juan 6:48, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero el que coma de este pan tendrá vida eterna. Es decir, para Jesús va a ser superior al maná del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el maná del Antiguo Testamento la gente lo comía y moría. Es decir, ellos comían el maná, lo comieron por 40 años, pero al final siempre terminaban muriendo. Mientras que el que coma del pan vivo bajado del cielo va a tener vida eterna. Es decir, que en el Nuevo Testamento se supera el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro signo de Jesús. La vara de Aarón. La vara había florecido para escoger como el sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 20, nos dice que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. De forma tal que Cristo supera el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero la vara de Aarón era una prefigura de Cristo, anunciaba a Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Y por último estaban las tablas de la ley, a lo que se le conocía como la palabra de Dios en piedras. Resulta que en el Nuevo Testamento nuevamente aparece la palabra de Dios, pero ya no en piedra, sino que nos dice Juan 1:14, y la palabra de Dios se hizo carne. Cristo supera por completo el Antiguo Testamento y en Cristo se completa todo el Antiguo Testamento. Ponga mucha atención a eso. Lo que hacía tan especial al Arca de la Alianza era que dentro de ella contenía el maná, el pan que caía del cielo, contenía la vara de Aarón y contenía las tablas de la ley. Eso era lo que hacía tan especial al arca. La pregunta es, en el Nuevo Testamento, ¿quién contuvo dentro de su ser al pan vivo bajado del cielo, al sumo y eterno sacerdote y a la palabra de Dios hecha carne? Por supuesto, la Virgen María es el arca de la nueva alianza. Y ella es tan sagrada
porque contiene lo más sagrado de este mundo, al Dios encarnado. Por eso es que el arca tenía que ser perfecta, tenía que ser hecha con los mejores materiales, porque María, de la misma forma, tendría que ser perfecta y hecha de la mejor calidad de un ser humano, inmaculada, sin pecado concebida, porque lo que iba a estar en ella iba a ser el mismo Dios hecho carne. Amén. Esa imagen que ven ustedes ahí es un sagrario, es una custodia. Si ven, es la Virgen María y en su vientre está la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque María fue la primer custodia, el primer sagrario que contuvo al pan vivo bajado del cielo. Si ustedes ven, donde está el Santísimo, siempre en las iglesias se colocan dos querubines a los lados. ¿Se han fijado en ese detalle? La mayoría de iglesias, en donde está el Santísimo, están los querubines. De hecho, el lugar santísimo, ese sagrario, es signo de la Virgen María, porque María es la realidad del arca de la alianza. Por eso es que nosotros la llamamos a María Santísima, Santísima Virgen María. ¿Por qué santísima? Porque ella contuvo dentro de su ser a lo más santo de este mundo, al Dios encarnado. Vamos a ver una analogía, esto es precioso, porque es una comparación de lo que sucede con el rey David cuando visita a Obededón en la región montañosa de Judá. Y vamos también a ver una comparación de María cuando visita a su prima Isabel. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Se levantó David, ponga mucha atención a eso, porque esas palabritas que yo les estoy resaltando es por algo. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sabaoth, que se sienta sobre los querubines. Palabra de Dios. El rey David está en Jerusalén y dice la palabra de Dios, se levantó David y se fue a la región de Judá. Baalá quedaba en la región montañosa de Judá. Resulta que él se va a Judá, pero ¿qué es lo que va a ir a hacer? A llevar el arca de la alianza hasta Judá. Vean lo que ocurre con la Virgen María cuando hace la visitación a su prima Isabel. En Lucas 1:39 nos dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a una ciudad a la región montañosa de Judá. Palabra de Dios. Noten la analogía. Primero dice que se levantó David en 2 de Samuel 6:2 y también dice Lucas 1:39, se levantó María. ¿Qué se levantó a hacer David? A llevar el arca de la alianza a Judá. ¿Qué se levantó a hacer María? A llevar el arca de la nueva alianza hasta Judá. Pero vamos a ver si esto no es una ocurrencia mía, sino es que por casualidad resulta que las palabras coinciden. Si no, vamos a ver si Lucas, el evangelista, está haciendo una analogía de la fe con el Antiguo Testamento, con lo que ocurre con el rey David. Dice 2 de Samuel 6:9, cuando David llega a casa de Obededón, oiga las palabras de David. ¿Y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? Palabra de Dios. Oiga lo que dice David. Cuando David llega, justamente por aquel hombre que había muerto al tocar el arca de la alianza, David se asombra de la santidad de aquella arca, de la pureza de aquella arca. Y él dice, ¿y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? Resulta que cuando María visita a su prima Isabel, en Lucas 1:43,
Isabel tiene la misma expresión. ¿Y dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Palabra de Dios. Una vez más, vean la analogía de la fe. Cómo la palabra arca es reemplazada por la palabra madre. Y cómo a mí que venga el arca de mi Señor. Y cómo a mí que venga la madre de mi Señor. Es decir, que tanto Lucas como Segunda de Samuel están haciendo una analogía de la fe. Pero no termina allí, porque resulta que las diosidencias continúan diciendo. En Segunda de Samuel 6:11 dice: el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. Palabra de Dios. Oiga, el arca se quedó en la casa de Obededom. Obededom era un sacerdote levita. Mucha atención. Y se quedó el arca en la casa de Obededom 3 meses. Y la casa de Obededom fue bendecida a causa del arca de Yahvé. Ahora vean lo que sucede en Lucas 1:56 con María y la visitación a su prima Isabel. Dice: María permaneció con ella unos 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y cuánto había estado el arca? 3 meses. ¿Ven cómo la Sagrada Escritura está haciendo una referencia a Segunda de Samuel? Claramente Lucas no está inventando esto. Lucas se conocía la Escritura. Si Lucas no era ningún ignorante, él era historiador. Bueno, era doctor y se hizo historiador porque de hecho el Evangelio según San Lucas es una historia documentada. Él mismo lo afirma. Él dice: yo fui y busqué a los que sabían de la historia de Jesús para hacer este libro. Es decir, Lucas se documentó bien, se averiguó qué había ocurrido en el Antiguo Testamento y por eso hace esta comparación. Vean cómo 2 Samuel 6:11 dice: el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom 3 meses. Y cambia la palabra arca por María. María permaneció con ella, con Isabel, unos 3 meses. Y de la misma forma que el arca de Dios bendijo la familia de Obededom, igualmente la familia de Isabel fue bendecida por la presencia del arca de la nueva alianza. Ahora tomen en cuenta lo siguiente: María se quedó en la casa de un sacerdote levita, lo mismo que era Obededom. Obededom pertenecía a la tribu de Leví, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que era el esposo de Isabel, también era un sacerdote levita. Ven todas las coincidencias, y esto solamente así superficialmente, pero claro, no es el único ejemplo. Ahora vamos a ver otro. Otro detalle importante sobre la Virgen María, y esto, oiga, normalmente la gente ni le pone atención, ni por aquí le pasa, porque resulta que el Arca de la Alianza era el lugar en donde se ofrecía la sangre del sacrificio para el perdón del pueblo de Israel. Mucha atención. Sobre el Arca de la Alianza se rociaba la sangre del sacrificio para perdonar los pecados del pueblo de Israel. Vean cómo lo dice Levíticos 16:14. Levíticos 16:14. Luego, tomando la sangre del novillo, rociará con su dedo la parte delantera del lugar del perdón. Hará 7 aspersiones de sangre con su dedo delante del lugar del perdón. Palabra de Dios. Para que se cumpliera el sacrificio, para que se cumpliera la alianza de Dios con el pueblo de Israel, era necesario que la sangre del sacrificio fuera rociado sobre el lugar del perdón, es decir, sobre el arca de la alianza. Para que Cristo cumpliera con toda la ley y los profetas, Cristo tenía que cumplir con este precepto. Hay un pastor no católico que se llama Michael Root. Se viste como judío, usa la barba como judío,
Y él da unas enseñanzas que supuestamente son arqueológicas, descubrimientos arqueológicos sobre el templo de Jerusalén. Y él dice que es que el templo de Jerusalén había sido construido por los masones. Bueno, ¿qué va a hacer Dan Brown, verdad? Toda una historia como el Código de Da Vinci. Y él dice que donde estaba el Arca de la Alianza, en el lugar santísimo, que era atrás totalmente del templo de Salomón, Salomón mandó a hacer 2 columnas retorcidas. Y él jura, y requete jura, que esas columnas por dentro estaban vacías y que habían sido llenadas como con arena, y que entonces por un sistema ahí como medio hidráulico, cuando eran vaciadas estas columnas de la arena, entonces las columnas bajaban y tocaban por el suelo unas especies de plataformas ahí que subían, y entonces el Arca de la Alianza podía ser resguardada y protegida, y luego era metida por unas cavernas subterráneas, se salían por allá y llegaban hasta el lugar del Gólgota. Y estando en el lugar del Gólgota, él dice que cuando Cristo muere y le es atravesado el costado, tiembla, y donde tiembla se abre la tierra, y entonces la sangre del Cordero, es decir, de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sale como un chorrito así directo hasta el lugar, la cueva donde estaba escondida el Arca de la Alianza. Se la fumó verde. Cada invento que se tienen los pastores, que para justificar que se cumplieran las cosas, con tal de rechazar a la Virgen María, inventan cualquier historia. No, era tan sencillo como leer el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34. Dice la palabra de Dios, estando Jesús en la cruz, uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Es decir, Cristo es atravesado en el costado, y de su costado brota sangre y agua. Dice el versículo 25 de Juan 19 que habían unas personas al pie de la cruz. ¿Quién estaba al pie de la cruz? María. Estaba al pie de la cruz la Virgen María. Cuando Cristo es atravesado en su costado, el Arca de la Nueva Alianza está al pie de la cruz, recibiendo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que la antigua alianza se cumpla en Cristo y se establezca la nueva alianza de nuestro Señor. Amén. Juan 19:35, y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, es decir, para que se cumpliera la antigua alianza. Así como en el Antiguo Testamento el maná representaba a Cristo, la vara de Aarón representaba a Cristo, y la ley y los profetas representaban a Cristo, María es representada por toda el Arca de la Alianza, porque toda María es el Arca de la Alianza, porque es ella la que contiene dentro de su ser a la palabra de Dios hecha carne, al pan vivo bajado del cielo y al sumo y eterno sacerdote. María es el Arca de la Nueva Alianza. Y para que no quede duda, y para que no se diga que es que a Eddy se le ocurrió esta historia, sino que esta enseñanza es católica. Nuestros primeros cristianos, los que se conocen como los padres de la iglesia, ya daban a entender todo esto. Ya ellos revelaban que María era el Arca de la Nueva Alianza. Pero vean entonces lo que sucede cuando caen las murallas de Jericó. ¿Recuerdan, las famosas murallas de Jericó? Resulta que la palabra de Dios nos dice que habían 7 sacerdotes que tocaron 7 trompetas, y estos 7 sacerdotes iban tocando las trompetas delante del arca de Yahvé. Eso está en Josué capítulo 6, versículo 13, dice así: 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. Vamos de una vez al versículo 16, Josué 6:16. La 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta, y Josué dijo al pueblo: lancen gritos de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Palabra de Dios. Pues resulta que esto mismo sucede en el Nuevo Testamento. El apóstol San Juan
describe una vez más, haciendo una analogía de las murallas de Jericó, pero ahora ya no son las murallas de Jericó, sino que son las murallas de la tierra, las murallas de este mundo. Y en Apocalipsis capítulo 11 se nos habla de 7 ángeles que tocan 7 trompetas y aparece una vez más el arca de la alianza. ¿Recuerdan que el arca se había perdido? Esta es la primera vez que vuelve a aparecer en la Biblia, en la Sagrada Escritura, el arca de la alianza. Y dijimos que íbamos a hacer todo un recorrido, ¿verdad?, en busca del arca perdida. Hoy, en este momento, vamos a encontrar dónde está esa arca. Dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, lo siguiente. Tocó el séptimo ángel la trompeta. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Recuerdan que en Josué capítulo 6 dice que cuando los 7 sacerdotes tocaron las 7 trompetas en el séptimo día, dice la Escritura que gritaron, proclamó Josué el grito de batalla. Lo mismo sucede aquí. Es una analogía lo que está haciendo Juan con el libro de Josué. Y por eso dice, tocó el séptimo ángel la trompeta. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, el grito de batalla: ha llegado el reino sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ahora vean lo que sucede a continuación, porque ahora viene la gran aparición del arca. El pueblo de Israel había sufrido por más de 500 años. Imagínense que el arca de la alianza se perdió más o menos 585 años antes de Cristo. Y el pueblo de Israel sufría, porque después de que perdieron el arca, empezaron a ser oprimidos, exiliados. Bueno, el pueblo de Israel ha padecido desde ese momento. Y resulta que ellos lo que más anhelan, todavía en la actualidad, es que vuelva a aparecer el arca de la alianza. Vean lo que ocurre en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Qué se abrió? El santuario de Dios en el cielo, es decir, allá en el cielo. Y dice lo siguiente: y pudo verse el arca de la alianza. ¿Qué se vio en el cielo? El arca de la alianza. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario, allá en el cielo. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. De un pronto a otro, resulta que está el arca de la alianza en el cielo, y debería de aparecer entonces el arca esplendorosa, ayudando al pueblo de Israel a salir adelante. Pero de un pronto a otro, todo se oscurece, porque dice, truenos, relámpagos y una gran granizada. Desaparece el arca. De hecho, el capítulo 11 del libro del Apocalipsis termina en el versículo 19. Estaba el arca en el cielo, se dio un terremoto, una fuerte granizada, vientos, y hasta ahí llegó. ¿Qué pasó con el arca? Resulta que sí, el capítulo 11 termina ahí, pero cuando Juan escribe el Apocalipsis, no existían ni los capítulos ni los versículos, eso los inventamos nosotros. Realmente no hay un punto y aparte, sino más bien un punto y seguido. Cuando Juan termina el versículo 19 del capítulo 11 del Apocalipsis, inmediatamente sigue el capítulo 12, versículo 1. Y vean lo que va a ocurrir. El pueblo de Israel tiene al frente el arca de la alianza. La está viendo en el cielo. De un pronto a otro hay nubes, relámpagos, fragor. ¿Y qué sucede? Capítulo 12, versículo 1 del Apocalipsis. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Resulta que el arca de Yahvé que está en el cielo
de en medio del arca aparece una mujer vestida del sol, aquella que es el arca de la nueva alianza. ¿Quién es esta mujer? María Santísima, de la que Gálatas 4:4 decía, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Y de la misma que Jesucristo se refiere como la mujer que está prometida en Génesis 3:15, la mujer que es entregada como madre de aquellos que queremos ser discípulos amados, estando al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esa mujer que intercedió en las bodas de Caná, a la cual Cristo le dijo, mujer, ¿y esto qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado la hora. Pero a pesar de que no había llegado la hora, igualmente Cristo, por ser su madre, cumple con el cuarto mandamiento, honrarás a padre y madre, y hace su primer milagro. María Santísima es la mujer de Apocalipsis 12, es el arca de la nueva alianza del Señor. Démosle un aplauso al Señor, porque para Él es la gloria, para Él el poder, por los siglos de los siglos. Solo en la Iglesia Católica vamos a venerar a nuestra Santa Madre, la Virgen María, como no se venera en ningún otro lado en el mundo. Nos ponemos de pie. Y alabamos a la Virgen María como lo ha hecho el ángel Gabriel en aquella mañana, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Señor siempre le vamos a dar la gloria, porque Él es nuestro Dios y solo a Él adoramos. Por eso decimos siempre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a la Reina del Cielo con un salve diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti, Madrecita Santa, queremos pedir intercesión para que como hijos tuyos nos bendigas en el nombre que está sobre todo nombre. Y por eso te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.